5 señales de que tus finanzas están protegidas por un poder superior. ¿Qué pasaría si te dijera que el dinero que entra, o no entra, en tu vida no tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo, la suerte o el mérito? ¿Why? Si detrás de los extractos bancarios, de las facturas pagadas a último momento y de las oportunidades que surgen en silencio, hubiera algo que no puedes ver, la mayoría de la gente cree que el control financiero proviene de la mente consciente. Hojas de cálculo, objetivos, disciplina, pero lo que no comprenden es que la raíz de toda escasez o abundancia comienza antes del primer pensamiento. Surge de lo más profundo del inconscient. Hay fuerzas que operan silenciosamente, protegiendo a algunos y saboteando a otros, no por moralidad ni castigo, sino por patrones ocultos que han sido ignorados durante generaciones. Carl Jung lo llamó el pacto con la sombra. Lo que rechazas en tu interior moldea lo que atraes fuera de ti. ¿Has notado que algunas personas parecen librarse del caos, que el dinero regresa a ellas incluso cuando todo se derrumba? No es una coincidencia. Es un síntoma de una conexión invisible con algo mayor, una fuerza que actúa como si estuviera silenciosamente intentando evitar que todo se pierda. Pero esta fuerza no grita, susurran y solo quienes aprenden a escuchar lo simbólico comprenden sus señales en este vídeo. Verás lo que siempre ha estado ahí, pero se ha ignorado. 5 señales sutiles y desconcertantes de que tus finanzas podrían no solo estar bajo tu control, sino bajo la tutela de algo que vive bajo la superficie. Pero ten cuidado. Una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Hay momentos en que todo parece conspirar a tu favor, y sin embargo, sientes una incomodidad indefinida, como si una mano te impidiera caer, pero con dedos demasiado invisibles para confiar en ellos. El depósito que cae cuando la desesperación ya está en la puerta, la deuda que se perdona sin explicación, la propuesta que aparece justo cuando piensas en rendirte. La mayoría de la gente lo llama suerte, pero Jung no creía en la suerte. Él veía en estos eventos algo mucho más profundo, el susurro la sincronicidad en la forma en que el inconsciente colectivo responde cuando, incluso sin saberlo, tocas un símbolo esencial dentro de ti. Pero la presencia de lo invisible cobra su precio, porque no se muestra, se mueve. Y este movimiento psíquico activa un viejo recuerdo en quienes lo sienten, como si ya lo hubieran experimentado antes, aunque nunca hubiera sucedido. Es el arquetipo de protección que se revela, no como una certeza, sino como una sensación densa, coshy, incómoda. No lo entiendes, pero lo sientes. Un ligero escalofrío en la espalda cuando todo va demasiado bien. Una desconfianza que surge cuando la vida parece finalmente cooperar. No es paranoia, es reconocimiento. El inconsciente conoce esta fuerza, pero la mente racional lucha por aceptarla. El ego quiere creer que fue mérito, que lo planeaste, trabajaste y te lo ganaste. Pero hay un espacio donde el mérito no entra en un punto ciego en la psique, donde las cosas simplemente suceder no como recompensa, sino como respuesta a algo que aún no has nombrado. Esta fuerza no protege con afecto, sino con coherencia simbólica. Cuando te alineas, incluso sin saberlo, con tu verdadero eje interior, la realidad que te rodea se inclina ligeramente hacia ti, y eso es lo que da miedo en darte cuenta de que, quizá, no tienes el control, y sin embargo, te guían. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Esa sensación de que algo te salva de lo peor? Un accidente que casi ocurre, pero no. Una compra que no se materializó y días después, el caos. Una inversión rechazada por intuición que luego resultó ser un error garrafal. Esto no. Es magia. Es un síntoma. La realidad reacciona a los símbolos internos que llevas dentro, incluso si los has olvidado, incluso si has aprendido a ignorarlos. Y cuando un símbolo activo se une al momento oportuno, crea lo que Jung llamó un acontecimiento significativo, un acontecimiento que no obedece a las leyes del azar, sino a los patrones del inconsciente. Pero, ¿qué ocurre cuando se instala el silencio? Cuando lo invisible deja de susurrar, ahí es cuando aparece la segunda señal, y con ella, una inquietud que ni siquiera la protección puede acallar. No todas las crisis gritan. A veces, la ausencia de tragedia es el verdadero misterio. Hay un silencio que no proviene de la paz, sino de la suspensión. Es cuando todo a tu alrededor se derrumba, y tú, de alguna manera inexplicable, permaneces en pie, como si algo hubiera frenado el colapso solo en tu campo, como si el abismo que se tragó a tantos a tu alrededor hubiera ignorado por poco tus pasos. Esto no trae alivio ni genera inquietud, porque la mente no comprende. Y lo que no comprende, lo teme. Este silencio no está vacío, está cargado en el silencio, cargado de algo que late, que observa. Una inteligencia oculta que no se muestra,
sino que actúa. While la notas en los pequeños detalles en un retraso que te impidió estar en el lugar equivocado. Una negativa que resultó ser la salvación. Pero lo más impactante no es lo que se evitó, es lo que no se manifiesta. La factura que no llegó, el cargo que no apareció, la catástrofe que no se anunció. Y todo esto va acompañado de una sutil incomodidad, como si hubiera un precio, que aún no se ha cobrado. Jung nos advirtió sobre los momentos en que la psique entra en suspensión, cuando la vida externa se ralentiza, pero el alma comienza a gritar en capas silenciosas. El silencio de las crisis no es paz, es transition, una pausa orquestada por algo dentro de ti que está reorganizando el terreno. El ser, en su función superior, a menudo bloquea lo que el ego insiste en buscar para proteger la integridad de algo que aún no ha nacido. Y cuando esta protección se da en las finanzas, se disfraza de estancamiento, pero, en realidad, es un escudo invisible que te impide lanzarte en la dirección equivocada. El problema es que el ego interpreta este silencio como un fracaso. Empieza a buscar justificaciones a mala suerte, injusticia, incompetencia. Pero que no ves que quizás fue precisamente esta pausa, esta ausencia de lo esperado, lo que te mantuvo a salvo, porque hay decisiones que nunca debiste haber tomado, y solo no las tomaste porque algo silenció el impulso. Hay una profunda sabiduría en lo que no se cumple, en la puerta que no se abre, en el cliente que no se cierra, en la propuesta que desaparece al día siguiente, cuando todas las posibilidades parecen congeladas. Quizás no sea un castigo, quizás sea contención, y es en este espacio de contención donde la figura más misteriosa de la psique comienza a revelarse. No tiene rostro ni nombre, pero aparece en los momentos límite. La siguiente señal no se percibe, se siente, y cuando aparece, algo en tu interior reconoce que nunca has estado solo. Llega un momento en la vida en que todo parece detenerse, como si cada intento fuera interceptado por algo invisible. No se trata de una resistencia común, es como intentar cruzar un territorio que, por alguna razón que no comprendes, aún no te pertenece. Y entonces, en medio de esta sutil parálisis, una presencia comienza a insinuarse. No en una voz, no en una imagen, sino en la sensación de que algo te observa desde dentro. Una parte de ti que nunca duerme, nunca olvida, y nunca te deja ir. Demasiado lejos, en la dirección equivocada. Jung lo llamó el arquetipo del guardián del umbral. Este guardián no es bondadoso, no es fácil, no protege como un ángel, protege como un espejo. Cada vez que te acercas a una decisión que traiciona, tu esencia más profunda se alza y te detiene. A veces, bloqueando tus pasos con obstáculos externos. Otras veces, sembrando miedo, duda, sabotaje, no para castigar, sino para preservar. Porque hay caminos que parecen prometedores, pero son veneno para el alma. Y hay decisiones que parecen racionales, pero son trampas simbólicas. El guardián conoce estas trampas, porque es el mapa de lo que aún no has aceptado de ti mismo. Cuando te des cuenta de que te impiden actuar, pero no encuentras justificación en el mundo exterior, detente, escuchan, sienten hay algo dentro de ti que sabe, y este saber no grita, bloquea en silencia, crea un laberinto, no para perderte, sino para que puedas encontrarte, y en el centro de este laberinto está el guardián, esa fuerza silenciosa que no te permite traicionar tu eje sin consecuencias. La pregunta es, ¿tienes el coraje de mirarlo a los ojos? Porque enfrentar al guardián es enfrentar la parte de ti que ya sabe lo que hay que hacer, y sin embargo, aún duda. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión aparentemente perfecta, pero algo te ha frenado? ¿Sientes que no era el momento adecuado, incluso cuando todo parecía estar en su lugar? Esta incomodidad es la firma del guardián. Se manifiesta siempre que estás a punto de violar un límite invisible, y es entonces cuando se revela la verdadera protección, no como consuelo, sino como confrontación. El guardián no evita el dolor. Lo usa como herramienta, porque sabe que ciertas heridas necesitan abrirse para que finalmente puedas ver, para que recuerdes lo que has perdido en el camino y cuando empiezas a escucharlo, todo cambia. Las decisiones se vuelven más ligeras. Los rechazos ya no se sienten como derrotas, y la vida empieza a responder de forma diferente. Como si un nuevo campo se abriera ante ti, ya no es resistencia, es alineation. Pero este nuevo orden no es aleatorio. Nice del caos. Y ahí es donde se esconde la siguiente señal. All I meant Tim Al Chaos ha sido entrenada para verlo como un fracaso, un error, una absoluta falta de control. Pero el inconsciente ve el caos como su origen, como su matriz. Pork is alley, donde todo parece fuera de lugar,
donde los verdaderos símbolos comienzan a moverse. Y si observas con atención los momentos de mayo ere confusión en tu vida, percibirás algo casi imperceptible, en un orden subterráneo, una arquitectura secreta que solo se revela tras el colapso. Carl Jung lo llamó proceso de individuación en cuando la psique se fragmenta para que el ser pueda nacer de nuevo. Más real, más completo. A veces, tus finanzas no se desmoronan por negligencia, sino por una necesidad simbólica. No es un castigo, es un nuevo comienzo. Es como si la vieja estructura sustentara una identidad que ya no te pertenece, y entonces se derrumba. La pérdida de control financiero, vista desde la perspectiva de la psique, suele ser una invitación, camuflada en un llamado a reorganizar no solo tu cuenta bancaria, sino tu valía interior. Porque lo que crees sobre el dinero rara vez se trata de dinero. Se trata de derecho de escasez heredada, de pactos invisibles, con voces del pasado que aún viven en tu interior. Pero lo más inquietante es cuando, en medio del colapso, empiezan a aparecer pequeñas señales de equilibrio. Una factura que se paga antes de lo previsto, una suma de dinero inesperada que cubre lo esencial, una ayuda que llega sin que la pidas. Esto no es suerte, no es coincidencia, es la manifestación de una fuerza reguladora que actúa cuando sueltas el control y permites que el inconsciente opere. En este punto, la psique ya ha comprendido que la resistencia sería una muerte simbólica. Así que se reorganiza. El mundo exterior responde con la misma frecuencia. Es la danza entre lo interno y lo externo, la correspondencia entre lo invisible y lo palpable, el caos. Entonces, se revela como un proceso orquestado, una tormenta que purifica, un fuego que abre paso a un nuevo campo. Pero este nuevo orden no lo moldea el ego. No nace de hojas de cálculo, metas ni planes, nace de la escucha, de la rendición, de la entrega a una fuerza que sabe más de lo que imaginas. Y cuando dejas de luchar contra ella, sucede algo inusual. Empiezas a ver el significado incluso en lo que una vez pareció un fracaso. El fracaso se convierte en renacimiento, la pérdida en renuncia, el miedo en transformación y es en este estado de lúcida entrega que algo empieza a repetirse. Pequeñas señales vuelven a aparecer, extrañas recurrencias, symbols familiars. Es como si una presencia, siempre ella, volviera a llamar a la puerta. Pero esta vez, no para protegerte ahora, te llama, y lo que quiere es que la escuches. Hay patrones que se repiten no porque el mundo insista, sino porque aún no has respondido. Ciertas experiencias regresan disfrazadas, rostros nuevos, nuevos escenarios, pero con la misma sensación. Es como si la vida, o algo oculto, estuviera esperando a que finalmente te dieras cuenta. Jung decía que lo que no integras regresa como destino, y hay señales que no te abandonan. Porque no son solo mensajes, son llamadas a un reencuentro con la parte olvidada de ti mismo. No observas que la misma ayuda siempre llega de la misma manera, que ciertas fechas traen los mismos movimientos financieros, que personas con la misma energía aparecen en los mismos momentos de crisis. Esto no es un patrón externo, es sintonización psíquica. El inconsciente intenta decirte algo, y cuando te niegas a escuchar se repite, porque tu esencia no acepta vivir sin expresarse. Y por eso, sigue llamando. Siempre que la ignoras, grita con los acontecimientos. Siempre que finges no ver, repite la historia. Algunas personas interpretan esta llamada como una coincidencia, como karma, como un castigo. Pero la verdad es que es una invitación disfrazada de repetición. Cuando te acercas a la verdadera conciencia, el mundo empieza a conspirar no para tu comodidad, sino para tu recuerdo, para recordar quién eras antes del miedo, antes de la adaptación, antes de aceptar que el dinero y el mérito estaban separados. La llamada no es para que acumules, es para que despiertes, porque solo después de eso, la acumulación se vuelve natural, coherente y segura. Y lo más extraño es que esta llamada, no is audible, se presenta en forma de ausencia. Sientes anhelo por algo que nunca experimentaste, una especie de dulce incomodidad, una sagrada inquietud, como si hubiera una vida más alineada observándote desde la distancia, esperando a que la elijas. Pero esta elección no se hace con palabras, se hace con pequeños actos de escucha, con microdecisiones que honran lo que sientes, no lo que temes. Es entonces cuando todo cambia, no en el mundo, en ti. Y el mundo, obedientemente, simplemente refleja en quienes atienden la llamada, viven con una sensación de constante sincronía, de ligereza sin escapatoria, como si las piezas finalmente encajaran, pero sin esfuerzo, como si algo o alguien guiara cada paso. Ahora con mayo ere claridad. Esta presencia silenciosa siempre ha estado ahí, pero ahora se revela, y es en ella donde reside la señal más enigmática de todas, una señal que no se muestra, no, solo nos permite sentir.
Hay una fuerza que se niega a ser explicada, no acepta definición, no encaja en la doctrina, no obedece a ninguna lógica. Y sin embargo, la sientes no como una idea, sino como un pulso, como una discreta vibración. Tras los acontecimientos, es la fuerza que sostiene lo imposible cuando todo lo demás se desmorona. Es la fuerza que mantiene el hilo invisible entre un pensamiento y una providencia. No sabes de dónde viene, pero sabes que si se alejara, algo en ti se rompería. Porque esta fuerza no viene de afuera, viene de un lugar al que has olvidado cómo acceder. No aparece en forma de luz. Aparece en forma de silencio, en decisiones que tomas sin saber por qué, en respuestas que te llegan sin que nadie las pregunte. Se revela en medio de la rendición. Cuando dejas de luchar contra la realidad, contra la corriente, contra lo inexplicable, aparece, pero nunca como una presencia evidente, siempre como una ausencia de ruido, como si todo estuviera exactamente donde debería estar, aunque nada tenga sentido. Ahí es cuando entiendes, la paz no proviene de la respuesta, proviene de aceptar el misterio. Jung llamó a esto la manifestación del ser en el centro psíquico, que orquesta el todo, sin que el ego comprenda su método. Esta fuerza no busca tu éxito, busca tu plenitud, y por eso, a veces destruye lo que amas, porque lo que amas puede estar sirviendo para aprisionarte. A veces, te lo arrebata todo, para que regreses a lo que nunca te fue arrebatado. La fuerza, sin nombre, actúa como una madre que protege sin previo aviso, que se preocupa sin ser vista, que corrige sin pedir permiso. No necesita que la entiendas, necesita que te alines con ella, y cuando ocurre esta alineación, dejas de buscar señales, porque te conviertes en la señal misma. Tu presencia en el mundo comienza a reflejar la coherencia interna que antes parecía imposible. El dinero llega, pero ya no representa poder, representa flujo, representa eco, representa la confirmación de que lo invisible, al honrarse, organiza lo visible. La escasez deja de ser el enemigo. Se convierte en lenguaje, un código que solo quienes están atentos pueden descifrar. Y la abundancia, cuando llega, no gritan, susurran, como todo lo que es verdadero, la fuerza innombrable nunca se presenta. Como definitiva, siempre deja algo abierto, porque su función no es terminar viajes, sino comenzarlos. Y quizás, en este preciso instante, no estés terminando un video, quizás simplemente estés escuchando, por primera vez, una llamada que nunca ha cesado. Quizás lo notaste, o quizás solo lo sentiste. Pero algo se movió, no todas las señales gritan. Algunas simplemente respiran en tu interior. Lo que parecía caos, silencio, bloqueo, ahora tiene otra textura. Ya no hay forma de ver tu vida de la misma manera, sin traicionar lo que ya se ha despertado. Has caminado entre sombras que no habías nombrado. Has tocado capas inmensurables, y has encontrado, en lo sutil, una fuerza que no necesita ser comprendida para ser sentida. El dinero, después de todo, nunca fue el fin, era el espejo. Y el espejo nunca te muestra lo que quieres. Temuchtra, lo que necesitas ver. La protección que buscamos afuera, puede que siempre haya residido en nuestro interior, pero no como una certeza, sino como una llamada. La verdadera abundancia no comienza cuando todo llega. Empieza cuando dejas de huir de lo que ya es tuyo por derecho psíquico, pertenecer a lo invisible en ti. Salvaste de ciertas ruinas, no por ser fuerte, sino porque era necesario que despertaras. Y ahora, despierto, la pregunta que nunca cesa permanece, ¿que en ti todavía esperas ser recordado? El alma reconoce lo que la mente aún duda en aceptar, y si algo en tu interior ha sido tocado, llévalo más allá de esta pantalla, no como una respuesta, sino como una continuidad. Deja tu huella aquí, dale a me gusta, comparte, comenta, lo que aún resuena en silencio, y suscríbete. No por rutina, sino porque hay viajes que solo pueden emprender quienes han escuchado la llamada y han decidido no volver a dormirse.